Distinguidos señoras y señores, colegas, amigos, estudiantes, es para mí un gran privilegio estar aquí en este auditorio del Museo Nacional de Antropología para compartir con ustedes algunos minutos. La invitación le debo al doctor Cuauhtémoc Velasco Ávila, director de la sección de etnohistoria del INA, y también quiero reconocer al doctor Baltasar Brito, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, a don Rafael Tena, que también forma parte de ese equipo de la Dirección de Etnohistoria, porque ayer ellos, don Rafael y el doctor Brito, me ofrecieron una de las grandes oportunidades de mi vida. Me pueden preguntar después cuál fue. Y no puedo dejar de mencionar tampoco la hospitalidad que todo el equipo de la Dirección de Etnohistoria me ha ofrecido ayer y hoy. Y por último, quiero agradecer al doctor César Moeno, secretario técnico del INA, por su generosísima introducción, y también al doctor Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología. Ante todo, quiero que tomamos en cuenta este mapa. Veremos cómo sale, cómo anda. Ajá. Vamos a comenzar al principio. Ya. Ok. Al entrar en este templo, quiero decir, de la cultura e historia mexicanas, creo que aquí los estudios coloniales cobran un sentido muy especial. Sean estos estudios antropológicos, históricos o, en mi caso, e incluso ampliamente culturales y textuales. En esta serie de 3 charlas, 3 más 1 podemos decir, sobre las polémicas de la posesión, hay 3 momentos claves. Y voy a comenzar hoy con las polémicas sobre la posesión de tierras y la gobernación de sus habitantes. Veremos hoy a los teóricos y polemistas de la misma contienda: Francisco de Vitoria, Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. Aparte, y la segunda parte, voy a charlar con ustedes sobre la figura, o mejor dicho, el fenómeno de Gonzalo Guerrero, que nos ofrece mucho que meditar sobre este punto. Además, en el caso de los dos, Gonzalo Guerrero y Bartolomé de las Casas, su trayectoria en la historia de las letras e historia mexicanas e internacionales nos mostrará la fuerza con que se impone no la veracidad de la historia, sino la tradición de sus interpretaciones, Comencemos con este mapa famosísimo de la antigua capital mexicana. El artista que creó este grabado para la edición de la segunda carta de relación de Hernán Cortés, publicada en latín en Nuremberg en 1524, comprendió ese artista perfectamente cómo principios narrativos se podían recrear en imágenes visuales. Aquí vemos el mapa, claro, como ustedes pueden apreciar, pintado a mano. Y aquí lo vemos tal como aparece en el libro sin pintarse. Pero ustedes pueden apreciar, los habitantes de la capital azteca emprenden sus tareas diarias navegando sobre la laguna que rodea la ciudad. En su centro, el recinto sagrado, presidido por los monumentos gemelos del Templo Mayor,
muestra el sacrificio de seres humanos. Vemos también un ídolo de pie y decapitado. A la vez, y desde la ribera, otra cabeza. En efecto, como pueden ver, son dos cabezas. Las dos cabezas del águila bicéfalo que flamean en la bandera heráldica del Sacro Imperio Romano, mandado en ese momento por Carlos V. Esta bandera, sin embargo, está en las afueras, no está en el centro de la ciudad. Esta bandera amenaza, pero no domina. Y de esa manera, el artista pinta, narra el mundo regido por la Federación Azteca antes de su caída y rendición al régimen invasor extranjero. Va a haber imágenes en blanco, para que sepan. La narración o pictórica o verbal conecta los eventos del pasado a los acontecimientos ocurridos o inventados o ficcionalizados de todos los tiempos. Digo esto porque hay un movimiento casi imperceptible de los eventos recordados a los eventos reimaginados o vueltos a imaginar. Los autores que escribían de o desde América al reflexionar sobre eventos que personalmente experimentaron u observaron o sobre los cuales especularon, no lo hicieron en un espacio incontaminado, ilusorio, de memoria prístina o de especulaciones abstractas. Había mucho ruido de fondo, por así decir, no necesariamente de armas de fuego, alaridos o tambores de guerra, sino mucho más frecuentemente de la cacofonía producida por apasionados debates y discusiones. Estos debates ocupan un lugar central en el fenómeno que he denominado las polémicas sobre la posesión. Constituyen un núcleo, según mi modo de ver, de una historia intelectual, literaria y cultural que se ha incorporado a los escritos narrativos e interpretativos presentados en su día como empíricos e históricos y que, en efecto, inauguraron la tradición narrativa de América Latina. Polémica, como saben, es un término derivado del griego, polemos, guerra, que se ha utilizado en la época moderna para referirse a las disputas teológicas de los siglos XVI y XVII, así como la amplia gama de controversias que surgieron durante el siglo de las luces. El concepto de posesión también tiene muchas resonancias y lo empleo hoy, primero, es decir, como término jurídico, tal como se relaciona con el control físico. Implica dominio y lo aplico más allá de la idea de la soberanía para incluir el ejercicio de la autoridad, sea este real de carácter político, como veremos hoy, siglo XVI, nuestro tema, o cultural e intelectual, como veremos mañana con Carlos de Sigüenza y Góngora en el siglo XVII y el jueves con Francisco Javier Clavijero en el siglo XVIII. Colocamos con esta conferencia extra dedicada a Felipe Guamampoma de Ayala de en medio, ocupándose por la autoridad no solo política de gobernación, sino también cultural, autoridad cultural. Podríamos llegar a la víspera de la independencia, pero como mi visita termina el jueves, no podré abarcar la obra de Fray Servando Teresa de Mier. Menos mal, porque el director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, el doctor Baltasar Brito, me advierte que la obra de don Ignacio Carillo y Pérez aproxima mejor el tema. Es un preanuncio de la edición que va preparando el doctor Brito. No sé si voy a esperar hasta su publicación para visitar de nuevo al Distrito Federal, pero en todo caso merece la espera como todo gran estudio lo hace.
En cuanto a polémicas sobre la posesión de las Indias, ustedes sabrán el año archiconocido de 1550, y este año marca un hito de suma importancia. Al sentir Carlos V el peso de la controversia sobre las conquistas que le había perseguido desde hacía más de 3 décadas, convocó en Valladolid una junta para que los adversarios más prominentes debatieran el tema ante un tribunal constituido por 14 teólogos y juristas. En contra de la opinión popular, en Valladolid no se debatió la humanidad del indio americano. Esta nunca se puso en duda, aparte de los casos de algunos 2 o 3 frailes descabellados, sino el tema del debate fue el derecho de los españoles a imponer su dominio sobre los naturales americanos. Y en concreto tenía que ver con el bautismo de adultos en cuanto a su evangelización y conquista. En esta contienda de 1550 y en otros anteriores, se presentó el argumento sobre el carácter perjudicial de las costumbres amerindias, reales en el caso de los sacrificios humanos, dudosas en el del canibalismo caribeño, todo para favorecer el dominio español sobre los naturales de esta parte del mundo y negarlas no su capacidad, sino su derecho para gobernarse cuando en contacto con el poder español. Había 3 puntos de vista y 3 influyentes abogados: Francisco de Vitoria, Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Y a pesar de las toneladas de papel y tinta gastadas al respecto, se puede resumir en breve, y lo voy a hacer, los argumentos principales de cada uno. Francisco de Vitoria. Vitoria, el afamado profesor y teólogo de la Universidad de Salamanca, contempló solo teóricamente el derecho de España a la posesión de las Indias, y esto en la década de 1530. Falleció 5 años antes del debate de Valladolid, pero por haber citado Sepúlveda al catedrático salmantino como autoridad, es necesario incluirlo entre los miembros de ese debate. Vitoria aceptó como títulos legítimos de conquista el derecho de los españoles a evangelizar a los indios y la necesidad de castigar y prohibir los sacrificios humanos y la antropofagia. A estos títulos adjuntó otro que no se podía afirmarse con seguridad, pero sí discutirse, cito las palabras de Vitoria, a saber: los indios no son idóneos para constituir y administrar una república legítima por faltarles leyes, magistrados e incluso por su posible incapacidad para gobernar sus familias. Fin de cita. Eso para Vitoria era un título dudoso. Es la resonancia que no queremos. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Mejor? I'm so sorry you've missed the... Never mind. Vamos a seguir para adelante. Pero quiero repetir esa última parte, es decir, el título dudoso por parte de Vitoria. Dudoso, dijo, pensando que era posible, y cito, que los indios no son idóneos para constituir y administrar una república legítima por faltarles leyes, magistrados e incluso por su posible incapacidad para gobernar sus familias. Fin de cito. Se trata, como pueden ver, del conocido argumento aristotélico sobre la esclavitud natural. Vitoria pensaba que en el caso de las Indias posiblemente no se le podía aplicar para establecer una relación jerárquica entre los 2 pueblos. Y a pesar de que Vitoria no se atrevió a darlo por bueno ni a condenarlo en absoluto, Sepúlveda más tarde citará
al teólogo salmantino como autoridad sobre el tema. Y esto es importante. Siempre se celebra a Francisco de Vitoria como el padre del derecho internacional, y ya está, pero ven ustedes cómo tomó de él un título dudoso de conquista el mismo Juan Ginés de Sepúlveda posteriormente, y lo cita. He querido destacar este argumento dudoso de Vitoria porque ha sido común celebrarlo, como acabo de decir, atribuyéndole un papel muy positivo, más positivo de lo que acabamos de ver. Sin embargo, su benevolencia prevaleció en su postrera reflexión sobre el tema. Y esto también es importante porque resulta que al repensar el asunto, Vitoria pensó que no era legítima la conquista bajo ese pretexto de su supuesta incapacidad para gobernar a sus propias familias. Y quiero destacar esto también. En su última reelección, y ustedes se dan cuenta que es una reelección. La reelección es cuando un profesor toma un tema que había dejado en detalle en otra conferencia, en otra lección, y lo amplía en una reelección. Las reelecciones de Sepúlveda, de Vitoria, no eran grabadas como es esta conferencia. Sin embargo, sus estudiantes y discípulos tomaban apuntes. Y por eso en todas estas reelecciones trabajamos desde las fuentes secundarias de los apuntes tomados por sus discípulos. Pero esta última reelección, año 1539, es sumamente importante y es aquí donde dice, concluye Vitoria, la única y sola causa justa de hacer guerra contra los indios es la injuria recibida. Es decir, si son víctimas de injuria recibida la comunidad española conquistadora. Porque agrega Vitoria, cito de nuevo, como todas las cosas que en la guerra se hacen son graves y atroces, pues son matanzas, incendios y devastaciones, no es lícito castigar con la guerra por injurias leves a sus autores, porque la dureza de la pena debe ser proporcional a la gravedad del delito. Vamos a recordar esto particularmente para el jueves. Dice Vitoria, no es lícito castigar con la guerra por injurias leves a sus autores, porque la dureza de la pena debe ser proporcional a la gravedad del delito. Bueno, en consecuencia, y aquí ven a Vitoria antes del Colegio de San Esteban de Valladolid, el 10 de noviembre de 1539, Carlos V se dirigió al prior del monasterio de San Esteban de Salamanca y le mandó retirar todos los escritos de Vitoria y otros sobre el tema, y mandó lo siguiente, cito, sin expresa licencia nuestra, no traten, ni prediquen, ni disputen de lo susodicho, ni hagan imprimir escritura alguna tocante a ello. Obviamente, Sepúlveda no se había fijado en la última posición tomada por Vitoria, y en contraste con Vitoria, su última posición, el traductor de Aristóteles y cronista imperial, Juan Ginés de Sepúlveda, no vaciló ni cambió de opinión. Su enfoque no incidió en la caracterización de los indios de por sí, sino en la relación jerárquica que se manifestara en el encuentro de los pueblos. Y esto es muy importante. El carácter relacional de su argumento es evidente, aunque
reconocía que existían diversos modos de ejercer el dominio, todos, dijo, tenían su fundamento en, y cito a Sepúlveda, es su frase más conocida, un solo principio y dogma natural, el imperio y dominio de la perfección sobre la imperfección, de la fortaleza sobre la debilidad, de la virtud excelsa sobre el vicio. Y se apropió de este modelo aristotélico para avalar la gobernación de las Indias por los españoles. Y ustedes se darán cuenta que el Demócrates II de la justa causa de la guerra contra los indios fue una obra comisionada, y su título es importante porque no habla de justas causas de guerra, sino muy particularmente de las justas causas de la guerra contra los indios, hablando de los naturales americanos. Entonces, a diferencia del argumento de Sepúlveda, el pensamiento de las Casas, de Bartolomé de las Casas, y queremos aquí poner una paréntesis, pero muy breve, tuvo una larga evolución a lo largo de medio siglo de su intervención en los debates sobre las Indias. Si nosotros tenemos la suerte de investigar y publicar nuestros estudios por medio siglo, a lo largo de 50 años, veremos si no cambiamos de opinión sobre alguna cosa u otra. Y es en ese marco que tenemos que pensar en el medio siglo de los escritos de Bartolomé de las Casas. Al iniciar sus actividades en 1516, y terminamos en 1566, no se preocupó del derecho de Castilla a gobernar a los indios, no el derecho de gobernarlos, sino el tratamiento que los naturales de América recibían por parte de los españoles. Este es el caso de las Casas, de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrita en 1542, aunque publicada 10 años más tarde, en 1552. ¿Por qué publicada 10 años después? Bueno, porque se queja del príncipe Felipe diciendo, le mandé ese manuscrito hace 10 años. Obviamente no ha tenido tiempo para leerlo. En este caso, se lo mando en letras de molde para facilitar la lectura. Así fue el comienzo. Concebida para convencer la brevísima a los consejeros reales de Castilla y de Indias a abolir la esclavitud india y prohibir además la perpetuidad de las encomiendas. La brevísima ha sido, después del Quijote, probablemente el libro más conocido en lengua castellana en el mundo. Además, la brevísima condena las conquistas como ilegítimas, no llamándolas conquistas. Para él es un término inapropiado para lo que describe como estas violencias injustificables. Y no llama a los conquistadores, sino a tiranos. Y habría que mencionar aquí, a fin de extirparlo, otro lugar común que no deja de repetirse hasta el día de hoy. No fue las Casas que inventó la esclavitud africana en las Indias, sino al contrario, fue Fernando el Católico quien autorizó, it's not a very flattering picture, quien la autorizó antes de pasaran 10 años de la llegada de Colón al Caribe, es decir, 1502 o antes, no 1516. En todo caso, y volvemos al marco presentado por Sepúlveda, las Casas rechaza ese principio aristotélico aceptado al principio por Vitoria y defendido siempre por Sepúlveda de ese dominio de lo perfecto sobre lo imperfecto, porque insistió en que ese principio podía aplicarse, y esto es lo interesante, solo cuando las dos cosas se encontraban unidas por naturaleza
in actu primo, como cuando el cuerpo y el alma se conglutinan y forman un animal, o cuando el sentido y la razón existen en un mismo sujeto. Es decir, mi alma, mi cuerpo, la pasión, la razón, todo en un solo sujeto. Fue para él un criterio inadmisible eso de las jerarquías cuando se trata de la cosa perfecta y la imperfecta, y cito sus palabras, se encuentran separadas y se refieren a distintos sujetos. Por mucho que estos les aventajasen a los otros, sea en prudencia o cualquier cosa, ningún pueblo libre está obligado a someterse a otro. Más claridad sobre el asunto no puede haber. Y es una de las razones cuando en la fundación de las Naciones Unidas citan las palabras de las casas en cuanto a la igualdad de los pueblos. En todo caso, las casas que había comenzado por intentar fomentar y reglamentar el asiento español en las Indias y de castigar sus excesos, terminó su vida recomendándole a Felipe II que retirara la soberanía castellana sobre las Indias y que restaurara a los soberanos autóctonos. Eso lo presenta, lo vemos aquí en el frontispicio de una de las copias manuscritas del Tratado de las 12 Dudas, en el que las casas, en el año 1564, 2 años antes de su muerte, sustenta esta posición. Y a pesar de no ponerse en práctica, su ideario tuvo muy larga vida en los círculos reformistas de los virreinatos y sobre todo, quizá no sobre todo, pero es donde lo encontré en el caso del virreinato peruano, porque hace muchísimos años descubrí que Felipe Guamán Poma de Ayala cita textualmente el Tratado de las 12 Dudas en su Nueva Crónica y Buen Gobierno, y esto es medio siglo después de la muerte de las casas. Una lección que siempre tenemos que recordar es que la obra en manuscrito circula no como en internet viralmente, sino circulaba en su época, y esta fue la evidencia. He enfatizado, you're wondering, van a estar preguntándose, ¿y cuándo vamos a llegar a Gonzalo Guerrero? Vamos llegando poco a poco. He enfatizado la evolución del pensamiento de las casas, porque suele tomarse como un cuadro estático de contradicciones simultáneas. Pero como les he comentado, tenemos ese medio siglo de 1516 hasta 1566 para marcar la trayectoria de sus escritos y sus posesiones. Pero también lo he destacado, a las casas, porque sus escritos encarnan mis argumentos sobre la persistencia de las polémicas sobre la posesión de las Indias. No hay otro autor cuyos escritos sean, como los suyos, una referencia imprescindible, explícita o implícitamente, a favor o en contra de las historias que se escribieron sobre las conquistas en los siglos XVI y XVII, desde, por ejemplo, Francisco López de Gómara en 1552, Bernal Díaz del Castillo en la década de los 1560-70, hasta su muerte en 1584, hasta Bernardo de Vargas Machuca a finales del siglo XVI y hasta Felipe Guamán Poma de Ayala en 1615. Y además vamos a ver a las casas al final como ente de ficción. Por fin, Bernal Díaz del Castillo ofrece un ejemplo en esta cuestión de la polémica sobre la posesión de las Indias, un ejemplo que se puede tomar como paradigmático.
Y ustedes se recordarán que no se publicó su obra hasta 1632, aunque lo había terminado en los años 1580, y es la edición de Joaquín Ramírez Cabañas que rescata ese manuscrito que lo había publicado Genaro García a principios del siglo XX, y es una edición que siempre utilizo. No la confección elaborada por el Consejo Superior de Investigaciones en Madrid por don Carmelo Sáenz de Santa María, sino trabajando con lo que era el manuscrito que seguía trabajando Bernal Díaz hasta su muerte. En todo caso, en cuanto a las polémicas de la posesión, la defensa de la posesión de las Indias en forma narrativa presenta los argumentos a favor, como sabrán, de la legitimidad de la conquista y sobre todo la institución de la encomienda. Y sus argumentos al respecto son archiconocidos, y si no, podemos hablar más en detalle sobre esto. Pero yo quería, en cambio, destacar su tratamiento de la figura de Gonzalo Guerrero, porque revela su interés no solo por el pasado histórico, sino también por el presente y el futuro novohispanos. Al seguir la pista de historiadores anteriores, Bernal Díaz cumplió la tarea de inmortalizar a un marinero español conocido solo de oídas, que supuestamente había sobrevivido un naufragio y llegado a la costa de Yucatán, donde se hiciera guerrero y capitán militar de los mayas. Aquí lo vemos materializado con su familia en el conjunto escultórico de 1974, que se encuentra en Acumal, Quintana Roo, Yucatán. Me dicen que hay otros ejemplos de este conjunto escultórico, y si alguno de ustedes me puede indicar dónde, porque los rumores que he escuchado son que existe también en el Distrito Federal y también en la ciudad de Mérida. Pero yo lo vi justamente allí en Acumal, en Quintana Roo. Y dicho sea de paso, una imagen, son fotografías mías, y claro, era un sujeto perfecto porque no se movía y se podía tomar así una foto sin mayor problema, no esperando la sonrisa. En todo caso, y ustedes conocerán mejor que yo, en la misma década, es decir, de esta escultura de los 1970, se publicó aquí en México y en versiones mutuamente contradictorias las supuestas memorias o autobiografías de Gonzalo, pero no voy a hablar de esos. Gonzalo Guerrero se ha dado a conocer internacionalmente en la conquista de América de 1982 de Tsvetan Todorov. Todorov, el búlgaro, lo presentó como un caso de radical transformación cultural hacia el lado nativo, o como diríamos en inglés, going native. Posteriormente, en 1992, la Sociedad Estatal Quinto Centenario de España publicó un tomo titulado Conquistadores de Yucatán, la desaparición de Gonzalo Guerrero. Esta es su portada. En este libro conmemorativo, el escritor y filósofo español vasco Fernando Savater citó a Gonzalo como emblema de la liberación de la vida y sociedad postmodernas. Cito a Savater: ¿no tenemos todos, a fin de cuentas, una ansia secreta y reprimida, mal reprimida a veces, de negar nuestros condicionamientos,
de elegir otros gestos y otros paisajes que en principio no parecen correspondernos. Ustedes pueden ver la tentación de la figura de Gonzalo Guerrero. Y estos ejemplos son suficientes para ofrecernos la fuerza, una visión de la fuerza imaginativa de la tradición. Y veamos cómo fue elaborándose en el siglo XX al final. Vamos a volver a la década de los 1530. Gonzalo es una figura que se ha elaborado a base de los relatos siempre más detallados, siempre más llamativos, que se crearon gracias a solo un par de menciones testimoniales de la década de 1530. Es decir, casi 20 años después de la supuesta llegada a Yucatán de un posible náufrago cuyo nombre nunca se supo con certeza, pero verán cómo Francisco López de Gómara lo bautiza con el nombre Gonzalo Guerrero, y que nunca fue contactado ni rescatado. Es una lección dura y me dudaba antes de presentarlo aquí ante ustedes, pero ¿para qué es la vida si no es para el debate? Pero quiero que aprecien los escasísimos datos que dieron origen a la leyenda de Gonzalo Guerrero. Y fueron solo 2 o 3 testimonios, y no de primera mano, sino de segunda o tercera. La brevísima mención de Hernán Cortés en una de sus deposiciones oficiales en el año 1534. Estaban preguntándole sobre un posible náufrago y él recordó que no sabía muy bien, puede haberse nombrado Morales, no estaba seguro. Y 2 años más tarde, el testimonio del militar Andrés de Cereceda, que citó a un tal Arroza o Azora, no lo podía nombrar. Cereceda fue uno de los capitanes de la conquista española, la conquista intentada de Yucatán, cuyos esfuerzos en las décadas de los 1520 y 30 habían fracasado por completo. Pero fue sobre esta base insegura. Testimonios de primera mano están en los documentos inéditos de Hernán Cortés en una de sus residencias y de Andrés de Cereceda. Es la base. Sin embargo, en su momento, yo atribuiría la fama, por así decir, de tal figura por la necesidad en ese momento, 1520 y 30, la necesidad de gobernantes y cronistas de explicar y justificar la nunca hasta el momento completada conquista de Yucatán. Y van circulándose los relatos sobre él, y su primera aparición que pude encontrar es en Gonzalo Fernández de Oviedo, su Historia Natural y General de las Indias. 2 ediciones, 1535-1547. Y él, no les voy a... lo llama infiel y demás, si no converso. Es todo un relato, todo invento de Oviedo que realmente es alucinante, fabuloso. Y interesante también, poco después, Francisco López de Gómara, que lo apodó Gonzalo el Guerrero, estrena él en el año 1552, el apellido Guerrero. Y aquí vemos la serie de las ediciones. Aquí pueden ver
Tutitú, 51, 53, Zaragoza, 52, la segunda parte, la conquista de México. Esto me encanta siempre, porque ven ustedes, esto aparece en la historia general de Gómara, y fíjense qué grande es el continente que ocupamos nosotros ahora y cuán chiquitito es Sudamérica en relación. En todo caso, ustedes pueden apreciar la importancia de México precisamente a través de ese mapa. Ok, ¿dónde estamos? Ya, pero Bernaldías que amplió mucho el retrato de Gonzalo Guerrero, y realmente es precioso cómo lo hace. Amplió y hizo más vivaz el retrato de Gonzalo al crear la figura y la voz de la esposa maya de dicho marinero. Y vamos a escuchar sus arengas, las arengas de la cónyuge, a dramatizar Bernaldías la ocasión que nunca ocurrió, en la que los españoles llegaron a donde vivía el náufrago en tierras yucatecas y le invitaron a reintegrarse con sus compatriotas. Pueden imaginar la escena. Es Jerónimo de Aguilar que va en busca de Gonzalo Guerrero y se enfrenta, pobrecito de Aguilar, con la mujer maya de Gonzalo, que dice a Aguilar: mira con qué viene este esclavo, Aguilar, a llamar a mi marido, idos Dios y no curéis de más pláticas. Un momento en la historia literaria fabulosa. Well, pueden imaginar lo que Aguilar habría hecho en tal situación. En todo caso, no es solo eso, sino Bernal también pinta a Gonzalo, y esta es la parte importante, como un padre orgulloso de sus hijos mestizos. Y veámoslos de nuevo en el conjunto escultórico de Quintana Roo. Aquí pueden ver el detalle. Aquí su hijita tiene como juguete el antiguo casco de guerrero español de su padre. Y ahora la esposa, tranquila en este momento, da a mamar al bebé. Pero en un momento sumamente dramático de su narración, y para mí una de las grandes frases de esta tradición, Bernaldías le hace a Gonzalo declarar sus razones para no volver con sus compatriotas castellanas. Cito: es curioso, ¿no es cierto?, cómo habla un buen castellano la esposa maya de Gonzalo. Bueno, en todo caso, aquí tenemos las palabras de Gonzalo, de Bernaldías. Está contemplando a sus hijos. Y ustedes, vamos a ver, toda la familia de nuevo. No tengo el hijo mayor, lo pueden ver, ¿verdad? Está de la mano derecha de Gonzalo, el hijo mayor, y está agarrando la pierna de su padre. Bernaldías: y ya ves estos mis hijitos, cuán bonitos son. Por vida vuestra, que me des de esas cuentas verdes que traes para ellos, y diré que mis hermanos me las envían de mi tierra. Cuán bonitos son. ¿Y las cuentas verdes qué son? Son las cuentas de vidrio verde que llevaban los conquistadores para el rescate, para el trueque, en esas negociaciones. Y lo que hace Bernaldías es convertirlos en juguetes para sus hijos.
A pesar de esta apoteosis de Gonzalo, su figura resultó amenazante para los autores mestizos que en sus propias crónicas de la conquista retomaron el relato de los náufragos castellanos en Yucatán. En su Historia de Tlaxcala, 1576, Diego Muñoz Camargo borra el nombre de Gonzalo Pizarro. De repente me viene la conquista del Perú, de Gonzalo Guerrero, transfiriendo al náufrago rescatado Jerónimo de Aguilar, que con doña Marina formó el equipo de intérpretes de Cortés, los elementos del relato de Gonzalo Guerrero. Es decir, es Aguilar quien se convierte en indio y quien se casa no con una mujer maya cualquiera, sino con la ya bautizada doña Marina Malincín, en la Malinche, formando así una pareja cristiana y casta y significativamente sin hijos. Esto en Muñoz Camargo. Nuestro amigo don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl también escribe sobre el tema y presenta el tema de la pareja cristiana, el matrimonio sin hijos también, de Aguilar y doña Marina, en su Historia de la Nación Chichimeca, 1615-25. Alva Ixtlilxóchitl sí menciona el nombre de Gonzalo Guerrero, pero lo despacha en una sola frase. Cito: y no había quedado más que él y un Gonzalo, refiriéndose a Aguilar, y a un Gonzalo Guerrero que se casó en aquella tierra, quien estaba muy rico y no quiso venir con él, con Aguilar, porque tuvo vergüenza de que le viesen las narices horadadas al uso de la tierra. Alva Ixtlilxóchitl. Es notable que estos cronistas mencionan el matrimonio Aguilar-Doña Marina, pero que sea matrimonio sin fruto, cuando Gómara y también Benaldías habían destacado precisamente el rol de pater familias de Gonzalo como una de las razones principales por la cual había permanecido entre los mayas. La ausencia de prole revela para estos dos autores mestizos el elemento más pertinente y amenazante de la imagen de Gonzalo, aparte de su imagen de infiel y traidor. No era el matrimonio mixto, sino su paternidad de hijos, potencialmente, no necesariamente cristianos. Es mi hipótesis, quién sabrá. Pero a diferencia de los siglos anteriores, y en cambio en el siglo XX, el valor iconográfico de Gonzalo Guerrero es el de ser emblema, como ustedes vieron, de la familia americana mestiza, y no solo dentro de México, sino también fuera de ella también. Y el fenómeno de Gonzalo Guerrero revela cómo, a partir de rumores y relatos de tercera mano, se erige una autoridad que pretendía ser histórica, cuando en efecto no lo fue. Irónicamente, los cronistas desde Oviedo en adelante, como un Tucídides actualizado, para prestar credibilidad histórica a sus relatos, inventaron en esa antiquísima tradición, inventaron detalles y los interpretaron según las exigencias de la historiografía de su época. No solo averiguar y relatar acontecimientos históricos, sino darles el barniz de una interpretación moral que podía servir de modelo del buen vivir o incluso de antimodelo, que lo es el caso de Gonzalo para algunos. La invención de Gonzalo Guerrero sirvió en su momento los propósitos de la historia al explicar el fracaso durante 2 décadas de la intentada conquista de Yucatán. Y esto no solo en las crónicas del siglo XVI, sino hasta el día de hoy en las más respetadas monografías históricas. Y hablo ahora de mis compatriotas, no los suyos, donde Gonzalo Guerrero aparece como figura histórica verídica. Pero es, y siempre,
Uno de los emblemas de ese paso o ese desplazamiento sutil pero seguro de la historia a la literatura que estoy destacando y que ha gozado de una vida multicentenaria. Es decir, no reduzco la importancia de Gonzalo Guerrero de ninguna manera. Me parece que la lección mayor es la capacidad de vivir las crónicas de Indias o los escritos que no lo son, de tomar vida a lo largo de muchos siglos. Y por eso voy a concluir con Bartolomé de las Casas. Y específicamente voy a tratar su representación, where are we? Hello, en la novela de Alejo Carpentier, El arpa y la sombra, 1979. En esa novela demuestra Carpentier la vitalidad de la cultura latinoamericana y cómo se mantiene al introducir la figura histórica, quizá demasiada histórica para el gusto de algunos, plenamente en el ámbito de la literatura de ficción. Ahora, uno de los puntos de esta novela es que estamos en Roma, en el tribunal, considerando la beatificación de Colón. Colón, en el hecho de su muerte, está contemplando no la vida de sus acciones y acontecimientos, sino por Dios, todo lo que ha dejado por escrito. Y eso le puede condenar. Está temblando, pero claro, estamos en el siglo XIX y no con vida. Es una de las sombras, uno de los transparentes. Solo Carpentier, con su vigor satírico, su humor impúdico y su palpitante parodia, ofrece una profunda reflexión sobre las tradiciones culturales e históricas de América Latina y sus legados contemporáneos. Es decir, Carpentier presenta a Colón como fabulador, como un escritor que hace un balance en los últimos días de su vida de lo logrado en esta y el valor de su obra. Esta reflexión la podemos sintetizar bajo la rúbrica de Bartolomé de las Casas. Las casas, vale decir, la figura, las palabras, el sentido de las casas y todo lo que representa juegan un papel fundamental en la novela. Y no me refiero a los escritos de las casas como fuente, ni a cierta imagen de su persona histórica, ni a él como objeto de homenaje, sino algo más bien metafórico, algo que llamaría Ricardo Guiraldes en su novela Don Segundo Sombra de 1926, no refiriéndose a las casas, ni mucho menos. Dice su protagonista: me pareció haber visto un fantasma, una sombra, algo que pasa, y es más una idea que un ser. Y el espectro o la sombra lascasiana aparece, hecha literalmente una sombra, como testigo ante el tribunal pontificio que considera la beatificación del almirante. Se le llama a las casas al banquillo de los testigos. Cuando comparece en aspecto de un monje de Suburán, el fraile dominico es saludado por los miembros del tribunal que rechazan la leyenda negra de la historia española, de la que ellos consideran responsable, por supuesto, a las casas, gritándole: hipocondriaco, oportunista, falsario, calumniador, saco de bilis, and my personal favorite, serpiente con sandalias. Colón, no encarnado, sino representado como el invisible, se encoge hasta casi desinflarse. Y por pudor no pronuncio
las palabras de la novela, pero basta comunicar su significado. En voz de Colón: estoy arruinado, estoy perdido al ver testimoniar a las casas. Y aunque el papel de las casas en la novela no es de primer rango, es importante y aparece en el momento decisivo de la ficción. Es la hora de la verdad, el juicio de Colón. Y el infierno para el almirante consiste en verse condenado por la historia. Y cito las palabras suyas. Y con esto estoy terminando. Somos los transparentes, y como nosotros hay muchos que por su fama, porque se sigue hablando de ellos, no pueden perderse en el infinito de su propia transparencia, alejándose de este mundo cabrón donde se les levanta estatuas y los historiadores de nuevo cuño se encarnizan en resolver los peores trasfondos de sus vidas personales. Fin de cita. La brillante meditación de Carpentier sobre las casas me lleva a una última observación para hoy acerca de las polémicas de posesión. Aunque ya no presentes en carne y hueso, pero visibles, o mejor dicho, audibles, solo a través de las palabras que escribió, las casas, y también Sepúlveda, también Vitoria, también Bernal Díaz del Castillo y tantos más, rondan hoy como nubes o conciencias sobre los paisajes del viejo y del nuevo mundo hasta el día de hoy. También lo hacen figuras como Gonzalo Guerrero, y así los descubrimos cuando nosotros nos sentamos a leer, cuando en momentos fugaces, en las palabras del gran poeta norteamericano Wallace Stevens, "The house was quiet and the world was calm", es decir, la casa silenciosa y el mundo tranquilo, suficientemente tranquilo para que descubramos con sorpresa y consternación que los invisibles, los transparentes, palabras de Carpentier, no se han alejado, sino todavía nos persiguen. Las crónicas de Indias y sus transformaciones hasta el día de hoy son testigos permanentes de la tradición histórico-literaria e incluso mítica de América Latina. Y terminando aquí, mañana seguiremos con don Carlos de Sigüenza y Góngora y su polémica de empoderarse de la autoridad cultural, es decir, en su caso, la recuperación del legado cultural mexicano y mesoamericano precolombinos, la polémica sobre la posesión de la autoridad cultural. Hasta mañana. Bueno, ustedes han escuchado a la doctora Rolena Adorno. Realmente pues estamos no solo contentos, muy agradecidos por su conocimiento, por su generosidad para proporcionarlo aquí a todos los asistentes. Bueno, es un orgullo para la dirección de Tu Historia que haya aceptado venir a nuestro seminario externo. Como esto originalmente está diseñado como un seminario, un espacio de discusión, en primer lugar, y no queremos perder por el hecho de estar en un local tan grande, pues esa idea del intercambio
y queremos aprovechar y pues explotar un poco el conocimiento de la doctora para pues un intercambio de una serie de preguntas que podamos hacerle a la doctora sin ir más allá de unos 40 minutos. Pues no sé si tenemos un micrófono abajo. Si alguien, desde luego en esta presentación tan importante, si quieren hacer alguna pregunta, por favor, allá, aquí en medio, disculpen, no sé su nombre. Gracias por el espacio. Desde luego que implica muchísimas preguntas. Yo voy a tratar de resumir y lo que quiera contestar la doctora. Para empezar, a mí, bueno, son tres. La primera es si usted conoce qué postura tuvieron en relación a la posesión de las Indias, el agustino Fray Alonso de la Veracruz, el franciscano Fray Martín de Valencia, el dominico Fray Domingo de Betanzos y finalmente don Vasco de Quiroga. Esa es la primera. La segunda es en relación a saber… Espera, es solo una pregunta. Vasco de Quiroga. Fray Martín de Valencia, el franciscano, Fray Domingo de Betanzos, dominico, Fray Alonso de la Veracruz, agustino. La segunda es si Fray Bartolomé de las Casas se enteró de la existencia y forma de vida de Gonzalo Guerrero, y de ser así, ¿cuál fue su postura en relación a este caso que diríamos que es extraordinario? Y finalmente, la tercera pregunta es si Gonzalo Guerrero tuvo contacto con los primeros religiosos frailes en materia de evangelización. Si fue así, ¿cómo fue la relación que tuvo con ellos? Gracias. No sé si pudiéramos acumular algunas preguntas así muy concisas sobre lo que se planteó, para no salir a otros temas ni dar pie a otras conferencias, ¿no? Sobre los temas, por favor. Sí, en específico sobre el personaje de Gonzalo Guerrero. Ahorita lo que nos acaba de explicar mencionó, bueno, que hubo un uso, a partir de lo que yo entiendo, hubo un uso un poco político a partir de la narración que hicieron los cronistas, un poco de amplificar, de sobrevalorar la figura de Gonzalo Guerrero. ¿Podría ampliar un poco más a partir de sobre este uso, la narración que se hizo de Gonzalo Guerrero para justificar un poco su propia narración, por favor? ¿Su propia narración, dijo? La narración de los cronistas. La narración de los otros cronistas. Por acá. A ver, por acá. Yo. En el comunicado decía que la doctora también estaba de visita para conocer el Códice Chimalpain, y yo quería preguntarle si usted ya tuvo la oportunidad de revisarlo y también si este documento sería posible insertarlo dentro de las polémicas sobre la conquista de las Indias. Si es posible, como digo, a lo mejor es motivo de otra ponencia, pero si sería posible incorporarlo a esta discusión y bueno, a partir de esta visita que tuvo y de esta revisión, ¿cuáles son unas primeras ideas? Sobre Chimalpain. Allá y dejamos ya el siguiente para que no se acumulen tantas, ¿no? Gracias. Yo quería preguntar, aquí estoy, si entendí bien, si la invención mítica de Gonzalo Guerrero empieza con los cronistas con Cortés y después con Bernal, o sea, ¿cuáles serían como los
los cronistas claves para esta invención. También le quería mencionar que hay una tesis de licenciatura en literatura hispánica en la UNAM de Mar Videla, que justamente trata sobre la invención de Gonzalo Guerrero de hace 2 años, que es una tesis muy interesante. Si le damos oportunidad a la doctora de responder y seguimos si quieren después con otro conjunto de preguntas. Sí, ok. A ver, ¿funciona así? ¿Sí? ¿Sí? Ok. La primera pregunta de las 3 que me hizo es un grupo muy interesante de religiosos. Alonso de la Veracruz fue el que tenía en su poder los papeles de las casas al final de su vida. Fray Martín de Valencia, el franciscano, por supuesto, uno de los primeros frailes franciscanos a tierras mexicanas. Fray Diego de Betanzos. Betanzos, para mí siempre una confusión porque pienso en Juan de Betanzos, que es el cronista peruano, pero se refiere a… Dominico, sí, claro, sí. Domingo, sí, lo sé, pero me viene a la cabeza Juan de Betanzos porque se había casado con una paya incaica y escribió una crónica importante. Y finalmente don Vasco de Quiroga, el de los hospitales, esa comunidad tipo utópico, ¿no es cierto? Para reunir a todas estas figuras. Y eso en breve es lo que quiero hacer. Y solo en vez de dar una disertación sobre cada uno, son figuras de esa primera época, incluso en la vida de las casas, si es las casas el eje de mi consideración. El grupo de cronistas y de frailes alrededor suyo, no alrededor directamente necesariamente, pero que andaban en esos círculos. Primera prioridad, la evangelización, no cabe ninguna duda, y después en una serie de esfuerzos muy interesantes y podríamos decir, pensando sobre todo en Fray Martín de Valencia, don Vasco de Quiroga, para tomar solo 2 de los 4, con programas on the ground, ¿no?, que estaban trabajando directamente en las comunidades. En relación con ellos, por supuesto, el proyecto de las casas en la Verapaz era un fracaso completo, y no podemos decir lo mismo de las empresas, sobre todo de los primeros frailes en México, ni tampoco don Vasco de Quiroga. Eso es lo que diría. Pero su pregunta o comentario es muy interesante, porque me parece que lo que hay que hacer es que tenemos que relacionar mejor, ¿no?, todo esto. Mencioné una comunidad reformista, muy bien, pero vamos a sacar los datos, vamos a ver con más claridad las relaciones. Entonces sí, tendremos patrones que podemos llamar históricos. Incluso el mismo Bernal Díaz, aunque criticaba fuertemente a las casas, había leído la Brevísima. Sin embargo, tenía una relación epistolar con él y le pidió al dominico, a las casas, que le apoyara en su candidatura para tal o cual puesto, ¿no?, de administración local
administración local en México. O sea, the tip of the iceberg. Hay mucho más que saber. Y si usted está encaminado en eso, pues, adelante, porque es muy, muy importante. La segunda pregunta tenía que ver con Gonzalo Guerrero y las casas, ¿no es cierto? Y la pregunta fue... Sí, que si había tenido conocimiento las casas sobre el caso de Guerrero y qué opinaba. Ya. En los escritos voluminosos de las casas vamos a pasar el resto de la vida tratando de dominarlos. No he encontrado ninguna referencia, ciertamente no en la brevísima y tampoco en su historia de las Indias, porque en la historia de las Indias, de las casas, llega más allá del final de la vida de Colón, llega a Cortés y a lo de México, pero allí se termina el asunto. Y el problema con esa obra es que quería no solo hacer la narración, sino poner toda la documentación que podía al respecto. De modo que no tengo conocimiento, sí, pero en la brevísima no, en la historia de las Indias, que sepa, no. Y la tercera pregunta tenía que ver con Gonzalo Guerrero si existía y si tenía contacto con frailes evangelizadores. Según las fuentes documentales con los cuales contamos, era conocido solo a oídas y sí se quedó en Yucatán o en Quintana Roo, más al sur. Entonces no habría tenido contacto. Y claro, los retratos de los cronistas, la narración de los cronistas, la segunda pregunta, y también un poquito la cuarta y el comentario. Resulta que los cronistas en sus narraciones solo pude dejar algún detalle u otro, pero los retratos de Gonzalo son riquísimos y comienzan en las crónicas, las crónicas publicadas, la de Gonzalo Fernández de Oviedo, que lo pinta como casi como converso, como infiel, como un sujeto horroroso. Y entonces vamos para adelante con esos retratos. Lo que pasa con el pasar del tiempo, porque Oviedo es 1530, pero cuando llegamos a un cronista, específicamente Bernal Díaz del Castillo, ustedes vieron el retrato incluso generoso de él como el que se plantea, que se vive allí, porque Bernal Díaz, no como Oviedo en su Alcázar en Santo Domingo, pero Bernal Díaz como encomendero puede imaginar y probablemente forma parte de alguna familia u otra mestiza él mismo, que puede apreciar en otros términos lo que habría sido un caso de Gonzalo Guerrero. Yo tengo un documento cuando hice esta investigación que es como de 82 páginas, lo traté de revisar anoche, pero me dormí sobre la tarea. Sacando todos estos, y hasta Solís, siglo XVIII. O sea, si nosotros nos encantaría tener una fama aparentemente eterna, como la tiene Gonzalo Guerrero. I'm not sure if I answered that question. Chimalpaín, revisé, no, vine en peregrinación para ver por primera vez el Códice Chimalpaín. Y tuve con don Rafael Tena y el doctor Brito Bayer el privilegio de mi vida de verlo en persona. 2 tomos de la obra de Alba Ixtlilxóchitl, del tercero de Chimalpaín, además, pero
con quienes conversar sobre este tema del códice. No solo mis primeras ideas no existen, pero las primeras y segundas y terceras del señor Tena y del doctor Brito, eso sí, será un seminario muy, muy, muy rico. De modo que visita de peregrinación. Y no puedo dejar de mencionar, bueno, lo dejo para mañana. ¿Mañana? Sí, ok. Me alegra saber que hay una tesis sobre la invención de Gonzalo Guerrero en UNAM o en el Colegio de México. En UNAM. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque publiqué por primera vez en el año 96 mi estudio sobre eso. Y eso fue a raíz de ofrecer una conferencia en la UADY, en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y eso sí fue un gran atrevimiento, hablar de Gonzalo Guerrero en tierras yucatecas. De modo que me alegra mucho y si me puede poner en contacto con el autor o autora, estaría muy agradecida. ¿Son todas? ¿Sí? También les quería avisar que los libros del siglo XXI de la doctora Adorno están a la venta aquí en el vestíbulo, de tal manera que si gustan adquirirlos, son sobre todo su trabajo sobre su ensayo sobre Guamán Poma y la edición del Guamán Poma completo que hizo junto con Murra, ¿verdad? El doctor Murra. Sí, claro. Para rendir homenaje a las casas editoriales mexicanas, porque fíjense ustedes, no fue en el Perú donde publicamos en 1980 la edición de Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno, sino al contrario, aquí en México, en siglo XXI, y el que cuidó la edición escrupulosamente fue don Martí Soler, que espero ver o contactar mientras que esté aquí. Pasó después, como sabrán, al Fondo de Cultura Económica, pero también, o sea, una visión de editorial mexicana en esas épocas muy, muy amplias, y es algo que siempre agradecemos. Bueno, abrimos otra ronda de preguntas. A ver, por favor. Aquí un micrófono aquí abajo, por favor. Buenas tardes. Doctora, yo tengo una malsana duda. ¿Cuál es su opinión sobre la teoría de la autoría cortesiana de Duverger de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España? Esta teoría de la autoría de Cortés de este libro. Se lo digo porque al escucharla me acordé de la vinculación tan grande entre las cartas de Cortés, la crónica de Gómara, que es confesor de Cortés, y suponiendo sin conceder la autoría cortesiana de Bernal, sería un triángulo muy rico de interpretar o no. En conclusión, ¿qué piensa usted del atrevimiento duvergeriano de otorgarle la autoría de la obra de Bernal al propio Cortés? Esta es la pregunta. Sí, mira. La autoridad de la obra de Bernal Díaz sobre Cortés, ¿o entiendo mal? Es la teoría de Christian Duverger, que cree que el autor de la verdadera historia de la Nueva España es Hernán Cortés. Esa es la pregunta. El investigador francés, quiere decir, manzana dura, me dijo. Muy bien. Bueno, está por aquí el profesor. No se encuentra.
No, yo leí sobre esa toma de posición de su parte originalmente, y yo pensaba, por esto, lo otro, no puedo estar de acuerdo con él. Y estaba basándome en las evidencias de lo que conozco sobre Bernal Díaz y sobre el contenido de su crónica. Porque para mí el valor real e histórico de Bernal Díaz es haber pasado, fíjense ustedes, al haber pasado casi su vida entera después de la conquista, conversando con amigos, con hijos, con no sé quiénes, sobre la experiencia que había tenido. Y para mí, su capacidad para mantener frescas esas memorias, cuando solo comienza a escribir a partir de 1550 y a partir de 1552, porque hace un ataque frontal a las casas y también corrige a Gómora, y muchas veces sigue a Gómora pero sin mencionarlo, ¿no? La fuente oculta muchas veces. Y estoy convencida de que para Bernal Díaz el castillo habría sido una cosa muy fácil pensar, repensar, y cómo es la memoria humana. No solo recuerda, sino elabora y reelabora sobre el marchar del tiempo. Tendría que haber pruebas mucho más convincentes por parte del señor de descartar la importancia de la obra de Bernal Díaz. La cosa más fácil en el mundo de hoy es decir que X no es autor de sus propias obras, right? Sensacional. Y eso lo sé por el caso peruano de tratar de quitar la autoría de Felipe Guamán Poma de su obra. ¿Qué más habrá? De modo que no, será mucho tiempo. Y otro dato es decir que Duverger se llama, ¿no es cierto? Duverger, trató de insistir con la Real Academia de la Historia que publicaran sus cosas o no sé qué, mantener viva la polémica. Y él estaba en busca de un público y no sé dónde estará en estos momentos, pero voto por Bernal Díaz. Bueno, antes de que alguien más levante la mano, yo me voy a atrever a hacer una pregunta. Cuando estaba conversando sobre la figura de Gonzalo Guerrero, me acordaba yo de cómo Roger Bartra reconstruye las imágenes del salvaje a través de su libro de la imagen del salvaje. Cómo en Europa se utiliza esta idea de que existe un salvaje, ocasionalmente un buen salvaje, ocasionalmente un salvaje opuesto a la civilización. Entonces, yo no sé si Gonzalo Guerrero, en términos de esas crónicas, en términos de esa narrativa de la época, cumple un poco esa función de una vez de ser la anticultura, ¿no? Pero una anticultura que justifica de alguna manera lo que se quiere justificar. ¿Y cuál sería el papel de esa figura del buen o mal salvaje dentro de esas polémicas, ¿no? De que usted está, que es su tesis principal, ¿no? ¿Es una pregunta? Sí. Okay. Bueno, el salvaje, como sale en las crónicas, el salvaje es normalmente un ser como cubierta de pelo, ¿no? Y que en la Araucana de Alonso de Ercilla aparecen sobre el horizonte un salvaje o dos, ¿verdad? Y salvaje es una cosa, no es tan peligroso como el
que se ha ido al otro lado. El peligro de Gonzalo es eso, es otra civilización, otra cultura, otra manera de hacer la guerra. Y eso sí es el peligro. Este es realmente para mí el monstruo más que salvaje, es la figura del monstruo que muchos de los cronistas lo interpretan así, un peligro real. Monstruo, ok. ¿Por qué es importante esa idea del peligro en términos de las polémicas? El peligro en términos de estas polémicas es que no se va a conseguir la evangelización, que no, o peor todavía, en la época finales del siglo XVI, es el problema de la posibilidad de volver con ahora la lengua castellana, las armas castellanas, el caballo español, y utilizarlos en contra de la civilización cristiana. Y eso lo vemos muy claramente en el Perú con algunos movimientos que conozco, donde se utiliza precisamente lo que llamaría las armas, por así decir, de los españoles en contra de la imposición de la civilización europea. Y de casos mexicanos habrá muchos seguramente, la guerra de Mixtón en los de Alvarado, 1540 y más allá. ¿Otras preguntas? ¿Los miembros del seminario se van a quedar callados? A ver, Eduardo. A mí me gustó mucho su planteamiento, sobre todo la parte inicial sobre la posesión de las Indias, porque bueno, tener la postura española, pero también había una postura indígena respecto a esa visión de la posesión o el derecho a la posesión, ¿no? Hay una verdadera planteamiento, hasta en el Popol Vuh, sobre el significado de esta presencia española. Pero en términos de Gonzalo Guerrero, también es importante el planteamiento del mestizaje. Entonces, no solamente él, la Malinche también, y otros personajes, ¿no? Y eso es uno de los aspectos que ya lo han sacado también muy importante a nivel político, tanto en muchos sentidos. Entonces, no solamente el que se enfrenta a la conquista misma como español, ¿no? Incluso de repente los salvajes, yo recuerdo pues la misma figura que se dice de Guerrero es también para cabeza de vaca, ¿no? Que regresa más indígena que español. Pero el planteamiento del mestizaje, del papel del mestizaje, no sé si lo ha contemplado. Sí, se ha continuado la cuestión del debate sobre el mestizaje. Bueno, sobre el mestizaje, que me parece sumamente importante, me interesaba mucho el testimonio al respecto de Bernal Díaz del Castillo sobre la figura de Gonzalo Guerrero, precisamente, dando importancia a aquellos valores, sí, y al encontrarlo en uno de los cronistas del siglo XVI, me parecía muy, muy importante. Y también cuando al pasar del tiempo, con el pasar del tiempo se ve más y más evidente, y por eso, solo tomando los casos que mencioné de Muñoz Camargo y de Alba Ixtlilxóchitl, ofrecen la visión de un matrimonio cristiano
pero sin hijos, de modo que el mestizaje, siglo XVI, XVII, un signo de doble significado, o sea, como dos caras de la misma medalla, a favor y en contra, viéndolo como un peligro. Pero cuando ha tomado, y yo no conozco suficientemente, ni mucho menos, bueno, mucho menos que suficiente, la historia mexicana para ir, quizá otros lo han hecho o lo harán, ver cómo el tema del mestizaje aparece a lo largo de los siglos hasta el siglo XX. Y salté al siglo XX a los años 70, donde el conjunto escultórico de Gonzalo y su familia es una celebración del mestizaje, y el panfleto turístico, por supuesto, que se publicó, lo tengo en el hotel, es un poema a la belleza de la familia mestiza, ¿no? Y justo en esa misma década y en los años 90 salieron las supuestas memorias de Gonzalo, y allí de nuevo la cuestión del mestizaje aparece. O sea, yo diría, sin conocer mucho más, que los años 60, 70, más adelante, han sido importantes para nuevas reflexiones sobre el mestizaje. Y la crisis de la versión de 1975, si no me equivoco, era que el padre Gonzalo es un cristiano fiel, a pesar de vivir en la comunidad maya y tomar un papel importante social, pero su hijo, como todos los hijos adolescentes, es el rebelde y quiere rechazar toda esa tradición. Los veo como ensayos, a pesar del pretexto de ser auténticas autobiografías o no. Son ensayos muy interesantes sobre las meditaciones sobre el mestizaje y su papel en la vida contemporánea. Bien, si no hay más preguntas, ¿hay alguna? Guadalupe, por favor. Gracias. Pues primero, doctora, una felicitación y pues un agradecimiento por estar con nosotros, con la dirección de Nuhistoria. Acerca de lo que comentaba Eduardo sobre el mestizaje, a mí me parece muy llamativo también, y es una cosa que usted solicitó. En Chetumal hay un monumento al mestizaje, y ahí está Gonzalo Guerrero como el padre del mestizaje en México, ¿no? Y alrededor de él se ha formado no solamente un discurso del padre del mestizaje, sino a la actual ciudad de Chetumal como la villa en donde, digamos, la primera villa española que se fundó. Sí, puede hablar más despacio. Okay. Ya, por favor. Sí. En Chetumal no solamente hay un monumento a Gonzalo Guerrero como el padre del mestizaje en México, sino que la propia ciudad de Chetumal se alza como la cuna del mestizaje, suponiendo que ahí se fundó la primera villa de españoles, digamos, que lucharon en contra de los mayas que estaban asesorados por Gonzalo Guerrero. Entonces no solamente es la cuestión del mestizaje, ¿no?, sino toda una historia que se ha forjado en torno a la ayuda que prestó a los españoles a los indígenas mayas, y que lucharon contra los españoles en los supuestos lugares donde estuvo, ¿no? Y la pregunta que yo le quiero hacer en concreto es si ha encontrado, además de Gonzalo Guerrero, otro personaje similar que sirva a los españoles para justificar ya sea el éxito o el fracaso de la conquista, o algún otro argumento, ¿no? O sea, si hay un personaje similar a Gonzalo Guerrero.
Yo creo que el caso de Gonzalo, siendo, según vemos, muy lejos de una realidad histórica, no lo es en términos de la historia misma, que como sugiere usted, habrá otras personas cuyos nombres no conocemos, que decidió vivir con la comunidad indígena, y eso lo sabemos en el Caribe desde los primeros momentos, donde algunos conquistadores abandonaron la conquista para ir a vivir con los taínos y formar parte de sus comunidades desde las primeras décadas. Y entonces son alejados, o sea, se han ido, por así decir, al otro lado, en paz o en guerra, no sé, pero sí es un fenómeno. Por eso digo que Gonzalo sirve como un ejemplo, como un ícono, ¿no?, de tal cosa, y por las varias elaboraciones. Pero no cabe ninguna duda que habría más de un caso así. Yeah. ¿Y qué más quería decir? Chetumal y las primeras... Volviendo a las casas. Las casas había participado, pero eso fue un cacique, Enriquillo, que se ha hecho tema de novela hasta el siglo XX, uno de los caciques de la isla de Santo Domingo, que estaba en guerra, se había convertido al cristianismo y luego se dedicó a la guerra en contra de los cristianos. Y hay algunos episodios en la historia de las Indias, de las casas, donde cuenta cómo lo llevó a hacer con él unas negociaciones para decir. Y el punto de esto es que ya no podemos decidir en estas situaciones quién es español, quién es mestizo, quién es indígena. Es decir, esos fenómenos eran muy frecuentes y no importaba tanto más la raza o la etnia como importaba la posición tomada en cuanto a la imposición del sistema español. ¿Alguien más? Bueno, a mí me surge otra duda, otra pregunta. Y en el caso de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, también ocurre esa transición hacia otra cultura. Si bien en ese caso esa transición es una transición que dura como unos 8 años, según se calcula, más o menos, y después ocurre la gran odisea de su regreso, ¿no? Y comparativamente esas figuras en la narrativa, ¿cómo se rescata una con respecto a la otra? ¿Qué nos puede decir? Bueno, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, como ustedes recordarán, salió de Sanlúcar de Barrameda en 1527 y la idea fue en la expedición de Pánfilo de Narváez lograr la conquista de las tierras que rindaban la costa, del Caribe, ¿no? Desde el Cabo de la Florida hasta Pánuco. Eso era el proyecto, una expedición de 700 personas, porque era incluso con varias mujeres castellanas, porque la idea era el asiento allí, en esas tierras. Y ustedes saben lo que pasó. Se perdió la expedición por razones que no voy a comentar ahora. Y como dice el doctor Velasco, Cabeza de Vaca, Alvar Núñez Cabeza de Vaca y 3 compañeros pasaron como 6 años allí en las tierras, no en Nuevo México, ni en California, ni en Oklahoma, sino en la parte de la costa del este de Texas, la idea de Cabeza de Vaca durmió aquí, Cabeza de Vaca slept here, es uno de los lemas de esa trayectoria. Viviendo entonces fuera
de la compañía de sus superiores y también por casi 4 años viviendo solo con los indígenas. ¿Quién sabrá lo que habría pasado? Pero en su relación a la vuelta, insiste siempre en no haber abandonado ni su lengua, ni su religión, ni nada. Es muy importante porque allí había el peligro tratándose de mercader entre grupos del interior y de la costa. Y claro, tuvo que insistir, incluso comieron carne humana. Yo jamás. Creándose el retrato del cristiano perfecto, perdido, pero siempre con la esperanza de poder volver a México. Digo, bueno, sí, primero a Nueva España y luego a España, y lo hizo. Yo siempre me he preguntado si lo inventó todo. Pero eso no es cierto, porque había con Andrés Dorantes y Alonso de Castillo, tuvieron que dar sus testimonios en la audiencia de Santo Domingo. Y sí, hay ciertas discrepancias por haber estado solos durante ese tiempo, pero la idea es siempre yo fiel siempre. Y a raíz de eso, un par de novelas también del siglo XX. El largo atardecer del caminante, de Abel Posse, y de el otro, sobre el grumete, pero es de José Juan Saer, que no es precisamente ese relato, pero da mucho para contemplar, ¿no? En esas situaciones que podíamos llamar liminales. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que ahorita, muy breve, sí, nada más ya casi terminamos, sería como la última para yo no desgastar a la doctora que nos va a hacer 4 conferencias, es apenas la primera. Una pregunta más concreta, ¿sí? Sí, espera el micrófono porque hay transmisión. Sí, solo quiero preguntar sobre el emperador Carlos V y Felipe II. Yo quiero saber si se sabe cuál es la postura de uno y otro en relación al debate que tuvo Las Casas con Sepúlveda. ¿Por cuál de los dos se inclinaron tanto Carlos V como Felipe II? Bueno, como sabe, Carlos V había convocado la Junta de Valladolid, entre muchas otras juntas que había convocado. Su postura era tratar de remediar la situación. Sin embargo, el debate no llegó a una conclusión, aunque tenemos indicaciones de que sí se puede reunir los votos porque había 14 votos. En todo caso, por la presión de los mismos conquistadores y sobre todo de los que ya eran encomenderos, después de haber suspendido oficialmente, lo que pasa allá es otra cosa, las conquistas los oficializó una vez más. Cuando llegamos a Felipe II, que está en otra época, más allá de los frailes franciscanos en México y ahora con grandes problemas según su modo de ver en el Perú tanto como en la Nueva España, y él cambia el lenguaje pero permite la práctica, es decir, convierte las llamadas conquistas en pacificaciones. ¿Y por qué pacificación? Porque para aquellos años, los años de su reinado, que eran largos, como sabemos, se había comenzado con eso, o no, los indios, los naturales, han rebelado contra nosotros. Y ahora sí, nos han aceptado y ahora se han
rebelado, por eso son rebeldes, y si son rebeldes, los podemos pacificar. Y en cuanto a las leyes sobre la esclavitud india, que de eso se trata, las leyes en pro y en contra seguían repitiéndose a lo largo de la primera mitad del siglo XVI. Y yo creo que todo esto, todas esas faltas de avance tienen que ver con la presión que viene de lejos, precisamente de los poderosos de América. Por eso no hubo más marqueses que Cortés del Valle de Oaxaca y de Francisco Pizarro en el Perú, porque la corona se estaba dando cuenta de que siempre que se empoderaba más a ellos, pues más problemas tendrían, y pensaban que habían resuelto el asunto de la aristocracia en España durante la Guerra de las Comunidades, ¿no? Con Carlos V. De modo que la situación absolutamente fuera de control, después del optimismo de los primeros intentos de reforma. Bueno, yo creo que ya no abusamos más de la doctora. El día de mañana tenemos su conferencia sobre el México antiguo en el barroco de los indios, don Carlos de Sigüenza y Góngora, y su teatro de virtudes políticas que constituyen a un príncipe, publicado en 1680. Entonces, le agradecemos mucho a la doctora, pues yo creo que merece un aplauso por toda su exposición. Gracias. ¿Quiere decir algo más? La última palabra, lo siento mucho, pero agradezco tanto su generosidad, su interés, su calor humano, que realmente esto ha sido, después de haber visto ayer el Códice Chimalpain, la segunda experiencia grande de esta visita. Muchísimas gracias.